Les repito entonces, cualquier duda que tengan durante la sesión, abren el micrófono, me hablan, me gritan para que les explique de nuevo, se los explique de otra forma, como sea. Lo mismo en el chat. Voy a estar relativamente atento al chat lo más que pueda en caso de que tengan alguna. Ya chicos, repasando lo que vimos la semana, hoy es martes, sí, la semana pasada entonces. Hablamos un poco sobre las macromoléculas en términos bien generales y después también hablamos, bueno, en realidad hablamos sobre las moléculas de importancia biológica, ahí sí en general. Hicimos esta distinción entre las moléculas inorgánicas de importancia biológica, el agua, los minerales y después las de importancia biológica de carácter orgánico respecto a las macromoléculas, a las biomoléculas y también ya un poco más en detalle mencionamos algunas cosas sobre los carbohidratos, sobre los lípidos y sobre los ácidos nucleicos, dejando de lado adrede a las proteínas, que es lo que nos vamos a enfocar hoy. Eso tiene una razón de ser, las proteínas son un grupo un poco más heterogéneo que el resto de las macromoléculas, no tanto en su estructura química, sino más bien en la funcionalidad que tienen. Las proteínas son el grupo más grande que existe en cuanto a función, como les digo, hacen de todo, tienen una importancia un poco más destacada que las otras macromoléculas porque son biológicamente activas, son las que van a hacer la funcionalidad desde el punto de vista celular de todo lo que pasa dentro de una célula, ¿ya? Para hacer el estudio entonces de las proteínas, nosotros vamos a hablar un poco sobre los aminoácidos, ya que son esta estructura básica, la unidad fundamental, los bloques, los eslabones de cadena, como se quiera llamar a la comparación que hagamos, de las proteínas ya más grandes. Pasando paso a paso, luego vamos a hablar un poco sobre péptidos, sobre cómo se van a formar o cómo van a interaccionar estos aminoácidos para ir formando primero un péptido, como les digo, una cadena pequeñita para después transformarse en una proteína, y las distintas estructuras que van a tener nuestras proteínas, desde primaria hasta cuaternaria incluso. Y hacia el final vamos a hablar sobre enzimas. Las enzimas, todas las enzimas son proteínas y es uno de los, también todas las funciones de las proteínas son importantes, pero esta tiene un asterisco al ser destacada, ya que sobre todo en biología celular se estudia bastante los procesos fisiológicos de una célula, que todos están mediados por enzimas. Por lo tanto, es importante tener nociones, al menos hasta ahora nociones, después más adelante un poco más de profundización, y sobre todo en bioquímica una profundización bien marcada sobre las enzimas. Si hablamos de enzimas, también tenemos que hablar de energía, lamentablemente. No vamos a hablar de energía a nivel celular completo, donde ya el balance energético y metabólico es complejo, pero sí la energía en cuanto a las reacciones químicas y a la catálisis química, para entender más o menos cómo funcionan las enzimas y sin meterse en todo el tema del mecanismo que es complejo, sí tenemos que tener en consideración al menos la base de cómo van a funcionar estas cosas, ¿ya? Y hacia el final, y para hacer una unión en parte con lo que hablamos también la semana pasada de las moléculas de importancia biológica y en particular de las moléculas de importancia biológica inorgánicas, de los minerales principalmente, vamos a hablar sobre los cofactores, ¿ya? Que une básicamente todo el mundo de las enzimas con todo este otro mundo de los cofactores. Lo primero entonces, ¿qué recuerdan ustedes que hablamos la semana pasada en función de lo que se está proyectando acá? Ya sea en general de las macromoléculas, después, bueno, partamos con lo general de las macromoléculas, después un poco ya más particular de lo que vayan recordando de carbohidratos, lípidos o ácidos nucleicos. Díganme ustedes. No creo que no se acuerden de nada. Algo ya sabían de hecho antes del colegio y todo eso. ¿Qué cosas podrían decir si les muestro esta imagen? La composición química de cada estructura, Ya, pero ¿qué me quieres decir con eso? que está en su punto más sintetizado.
Elabórame un poco, no entiendo muy bien lo que me quieres decir con eso. Que tampoco sé explicarme tan bien. Ya, bueno, ya está bien, sí, creo que trato de entender un poco que lo que se muestra acá arriba sería como el polímero, como la estructura grande. Supongo que más o menos te refieres a eso. Bien, si eso es lo que me estás contando, claro. Aquí nosotros vemos un carbohidrato bastante grande, donde cada una de estas rayas raras que se ven aquí sería como una unidad chica. Acá en el caso del lípido, y para ir recordándoles un poco, mencionamos que los lípidos en realidad no tienen una estructura básica per se. De hecho, cuando hablamos sobre la estructura de los lípidos, vimos distintas cosas que eran bien distintas unas de otras. Acá esta proteína también se está mostrando, de hecho, una estructura terciaria de una proteína. Esto es una hemoglobina, de hecho, donde vemos hartas partes, una cosa bien grande, donde tendríamos que hacer un zoom bastante importante para ver cada una de las partes chiquititas. Lo mismo, acá en el ácido nucleico nosotros vemos este DNA, que no tengo idea que le encajaron acá en medio, el pobrecito, pero que también ya es un polímero. Y usando esta palabra nosotros podemos decir que es común para todas las macromoléculas que están, y con asterisco al lado, recordando, en el caso de los lípidos, recordar que las macromoléculas son polímeros, o sea, son estructuras grandes que se forman con los monómeros, que son los que están representados acá abajo. Dicho de otra forma, en el caso de un carbohidrato, nosotros podríamos decir que es la unión de varios monosacáridos, ¿ya? Muchos monosacáridos que se pegan unos con otros nos van a formar un carbohidrato complejo, grande, un polisacárido, si lo decimos de otra forma. Caso de los lípidos, como mencionaba antes, ya un poco más particular, donde en realidad no tenemos una estructura básica, los lípidos no polimerizan propiamente tal, pero sí tenemos lo que podría ser lo más básico y que va a ser parte de algunas de otras estructuras derivadas de los lípidos, los ácidos grasos, ¿ya? En el caso de las proteínas, que nosotros no lo hemos visto hoy y que vamos a ver más adelante, podemos decir que los aminoácidos serían el monómero de la proteína. En otras palabras, muchos monómeros unidos unos con otros nos van a formar una proteína. Y en los ácidos nucleicos tenemos esta estructura que vemos acá abajo, que es un nucleótido. Muchos nucleótidos unidos entre sí nos van a formar un ácido nucleico que puede ser DNA o RNA. ¿Qué más podríamos mencionar en cuanto a estas macromoléculas? Que son los componentes esenciales de la vida. Por ejemplo, algo súper básico que llega a ser un poco obvio a veces, pero es importante recalcarlo igual. Todas las células están compuestas básicamente por lo que vemos ahí: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿ya? Todos estos están compuestos ahora de forma química también con una base. Todos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y algunos otros vamos a encontrar también a algunos adornos. En el caso, por ejemplo, de los carbohidratos las proteínas y los ácidos nucleicos, también podrían tener nitrógeno, ¿ya? Los carbohidratos podrían tener nitrógeno, las proteínas y los ácidos nucleicos siempre tienen nitrógeno, ¿ya? En el caso de las proteínas y los lípidos, además, bueno, perdón, los ácidos nucleicos, los lípidos, también pueden tener fósforo. Las proteínas, nuevamente, los lípidos, algunos tienen fósforo, los ácidos nucleicos siempre tienen fósforo. En el caso de las proteínas, nosotros igual incluso podríamos llegar a encontrar azufre, ¿ya? Pero como les digo, lo básico es carbono, hidrógeno y oxígeno. Todas estas cosas tienen básicamente eso, ¿ya? Y por lo tanto, cualquier cosa que esté viva, cualquier célula va a estar como base con esos elementos químicos, ¿ya? En cuanto ahora a cada uno más en particular, sobre los carbohidratos, ¿qué cosas recuerdan? Sus funciones, por ejemplo. María José, que venías entrando hace poquitito. ¿Qué funciones de los carbohidratos recuerdas? A ver, Thais me dice por interno que proporcionan energía inmediata.
Perfecto. Esa es la principal función de los carbohidratos. Todas estas cosas en general cumplen más de una función, ¿ya? Los carbohidratos, como bien me dicen acá, obtienen una energía o aportan una energía sumamente rápido. Todas las células van a ocupar carbohidratos, en particular monómeros de carbohidrato y más en particular todavía glucosa, para obtener energía rápidamente para todos los procesos celulares que ocurren constantemente, de ahí se saca la energía. Otras funciones que tienen, y también con la energía, es una energía de reserva a mediano plazo. Podemos tener, y mencionamos la semana pasada, al almidón, en el caso de las plantas, que es una reserva de glucosa, y del glucógeno en el caso de los humanos y los animales en general, que cumple la misma función. Es una reserva de glucosa. Otra función también súper importante de reconocimiento celular, mencionamos el glucocálix en su momento, que es esta capa de carbohidratos que es súper específica según la diferenciación celular, que está por fuera de la membrana plasmática. Y eso le da un patrón de reconocimiento a las células para que puedan ser identificadas. En cuanto a los lípidos, mencionamos que tienen varias funciones. La principal sería una función también energética, pero de reserva a largo plazo. Los lípidos, que obviamente van a ser la grasa, y como aparece ahí, los ácidos grasos, podríamos decir que los triglicéridos incluso, van a ser un almacenaje. Estas moléculas son altamente energéticas, mucho más que los carbohidratos, y por ende se ocupan para almacenar la energía. Tienen funciones estructurales, por ejemplo, forman parte de las membranas plasmáticas, la mayor parte en número, más no en volumen, o no en peso, perdón, de, de las membranas plasmáticas, sea cual sea, membrana plasmática como tal, membrana celular o endomembranas, está conformada por principalmente fosfolípidos, en algunos casos también esfingolípidos, y también todas tienen en mayor o menor medida colesterol, ¿ya? También mencionamos que los lípidos sirven mucho en cuanto a la señalización. Muchas, no muchas hormonas, pero sí todas las hormonas que son de carácter sexual son de carácter también esteroidal. Tanto la progesterona como el estrógeno y la testosterona. Eh, Mencionamos finalmente sobre los ácidos nucleicos, que tienen una función informativa. El DNA va a ser aquel que mantenga y preserve la información genética, la información que es heredable y todo esto, y que el RNA va a ser el que nos sirva de mensajero, el que pueda transportar esta información desde el interior del núcleo donde se encuentra el DNA hacia el citoplasma, donde va a poder después traducirse a proteínas y así finalmente esto llegar a tener una actividad biológica. Las proteínas nosotros no mencionamos nada porque todo lo que vamos a hablar de proteínas se va a ver hoy, ¿ya? Probablemente sea muy por encima, o sea, son hartos conceptos, porque igual van a ser hartos conceptos en la tutoría de hoy, pero sigue siendo poco para lo que van a ver en sus clases. O sea, nosotros lo vamos a ver solo en una tutoría, probablemente esto ustedes lo vean en dos clases, dos o tres clases, todo lo que tenga que ver con proteínas. Pero como les decía al principio, esto es solo de nivelación, solo para que vayan tomando el ritmo en sus clases y para que ya tengan unas nociones y no lleguen tan perdidos, ¿ya? Para profundizar, después vamos a tener todo el semestre. Entonces, lo primero que vamos a tener aquí son los aminoácidos. Ya mencionamos, y como se veía en la diapositiva justamente anterior, los aminoácidos van a ser los monómeros de nuestras proteínas. Van a ser las unidades básicas, los bloques de construcción de nuestras proteínas. Por ende, la unión de varios aminoácidos van a conformar una proteína. El cómo lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué se llaman aminoácidos? Por la estructura química que tienen. Todos los aminoácidos son exactamente iguales en 4 grupos de 5 que tienen. Todos los aminoácidos tienen un carbono unido en hidrógeno, unido a un grupo ácido carboxílico y unido a un grupo amino. Por lo tanto, aquí está porque se llama aminoácido. Por esta parte, amina, y esta otra parte, ácida. Aminoácido. Súper sencillo. ¿Dónde está la única diferencia que tienen los aminoácidos? En esta cadena lateral o también llamado radical. ¿Ya? Es exactamente lo mismo, por eso ahí aparece con una R. Todos los aminoácidos que existen pueden diferenciarse y es lo que vemos en la segunda imagen de acá.
pueden diferenciarse en función de su radical, ¿ya? Y tenemos un montón de grupos químicos que nos ayudan a diferenciarlos y también a agruparlos. Por ejemplo, podemos tener aminoácidos sumamente pequeños como es la glicina, que como radical tiene un hidrógeno, o ya estructuras bastante más grandes como por ejemplo la tirosina, que tiene un metilo unido a este grupo aromático, un benceno, con un hidroxilo también. ¿Ya? Eso es bastante distinto. O podemos tener radicales que tienen carga, por ejemplo, lisina, arginina, acá el glutamato, cargas positivas, cargas negativas, existen diferencias. Ahora, y ustedes aquí viendo la imagen, analizando, ¿qué creen ustedes qué implicancias creen ustedes que van a tener estos distintos grupos radicales? ¿O qué de importante tiene que existan estos distintos grupos radicales? Por ejemplo, ¿qué tienen de distintos y por qué están agrupados en dos lados distintos? La glicina, que está acá, con la histidina, que está en este otro grupo. Y que de hecho aparece en el título de la agrupación que tiene. Bien, Thais, una diferencia clara que vemos es la carga. En general, ahora ampliándolo un poco más, los radicales nos van a dar características físico-químicas a cada uno de los aminoácidos. El hecho, por ejemplo, que tenga carga es una característica química. El hecho de que esta cosa sea enorme y esto sea solamente una H es una característica física, ¿ya? Eso va a tener después implicancia en cómo se va formando nuestra proteína. No es lo mismo, por ejemplo, tener dos aminoácidos que ambos tienen carga positiva, que van a tender a repelerse, como pasa cuando uno pone dos polos positivos de un imán, a tener, por ejemplo, una lisina y un aspartato que son de cargas negativas, donde evidentemente van a sentir atracción, como en un imán normal. No es lo mismo, por ejemplo, tener cualquiera de estos aminoácidos que están acá arriba, ya sea aromáticos, que son apolares, o estos que marcadamente ya nos dice que son apolares. Todo lo que sea apolar implica que es también hidrofóbico, ¿ya? Y por lo tanto, no va a poder tener interacción con el agua. Nosotros mencionamos la semana pasada que el estudio del agua también es súper importante porque el agua va a estar dando vueltas en todos lados, ya sea adentro de una célula o afuera de una célula. Si pensamos adentro de una célula, donde adentro de una célula hay un montón de proteínas, en el citoesqueleto, dando vueltas en el citoplasma en forma de enzimas, por ejemplo, en las membranas plasmáticas como transportadores, como receptores, como proteínas estructurales, lo que se imagina. En todos lados van a haber proteínas y también en todos lados van a haber agua. No va a dar lo mismo tener aminoácidos apolares que no puedan interaccionar con el agua mirando hacia afuera en la parte externa de nuestra proteína, porque eso causaría problemas. No va a poder interaccionar con el agua, como les digo. A diferencia de tener todo esto otro que tenemos acá, sea polares, que se interaccionan con el agua, o cargados y negativos, que también son polares finalmente, y que sí pueden interaccionar con el agua. Todas estas implicancias las aportan los aminoácidos cuando van formando la proteína. Y como les digo, no es lo mismo tener cualquier tipo de aminoácido. Ahora, ¿cómo se van a ir formando estas cosas? Los péptidos o las uniones entre dos o más aminoácidos se forman por la reacción que vemos ahí, ¿ya? Están unidos finalmente por algo que se llama enlace peptídico. Es un enlace sumamente estable que se genera entre un carbono y un nitrógeno de ambos aminoácidos y que requiere de energía para formarse.
y también requiere de una acción enzimática. No se da espontáneamente, como veíamos, por ejemplo, en el caso de los puentes de hidrógeno, también la tutoría anterior. Así que tienen una especialidad, son distintos a cualquier tipo de enlace común y corriente. Otra cosa también súper importante es que la reacción aquí se llama deshidratación. Si se dan cuenta, cuando tenemos aminoácido 1 más aminoácido 2, vamos a formar este péptido, que por ser dos aminoácidos se llama dipéptido, dos aminoácidos. Y además se forma una molécula de agua. Por eso se llama una reacción de deshidratación, pérdida de agua. Fíjense bien y analicen el aminoácido 1, aquí está marcado la parte que reacciona, el aminoácido 2, también se marca la parte que reacciona, y díganme de dónde sale esta molécula de agua, de dónde sale el átomo de hidrógeno y los dos átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno. Este es aminoácido 1 y este es aminoácido 2. Dicho de otra forma, ¿qué pierde cada uno de los aminoácidos con tal de formar el enlace peptídico? Y eso que pierde, ¿qué parte del agua está formando? A ver, Benjamín, creo que tú me habías dicho antes lo de las macromoléculas que tú decías que no sabías expresarte bien. Acá que es de más análisis, solamente decirme ya, el oxígeno viene de acá y todo el cuento. ¿De dónde viene cada parte? El enlace peptídico está cediendo átomos de oxígeno y hidrógeno. ¿Sí? Bien. ¿Cuál de los dos aminoácidos cede qué? ¿Cuál de los dos cede el oxígeno, por ejemplo? ¿El aminoácido 1 o el 2? El 1. Bien. El 1, de hecho, va a ceder el oxígeno y un hidrógeno, y el aminoácido 2 solamente un hidrógeno. Si nosotros lo marcamos acá, tenemos esto. Esto es lo que se va a perder para formar el agua, que es lo mismo que tenemos acá. Y luego se puede formar este enlace entre el carbono y el nitrógeno, que es lo que vemos aquí. Es importante que recuerden estas cosas que todavía lamentablemente tienen mucho que ver con química. O sea, no es importante que lo recuerden así de una al tiro ahora, si recién están partiendo sus clases y todo el cuento. Pero después, cuando ya lo estudian más en profundidad en las clases y todo, es importante que recuerden estas cosas que por más básicas que sean y un poco alejadas de la materia biología como tal, ya les había dicho que no importa, todo tiene relación, las ciencias se comunican entre sí y todo el cuento, porque estas son posibles preguntas de prueba, ¿ya? Como les digo, por ahora relájense, no importa, recién lo están viendo, pero más adelante sí. Bueno, el punto es que así se forman los enlaces peptídicos. Y si nosotros acá pusiéramos aminoácido 3, por ejemplo, eh, pasaría lo mismo. Acá tendríamos el amino del aminoácido 3 y estas dos cosas se pegarían y todo el cuento. ¿Ya? Los enlaces peptídicos, haciendo un poco de resumen, esto son enlaces sumamente estables que requieren de acción enzimática, que no se forman de manera espontánea, que además sufren deshidratación, que se pierde esta molécula de agua, y que van a estabilizar a nuestra proteína o a la estructura más básica de la proteína, que es lo que vamos a empezar a ver a continuación. Entonces, la estructura proteica, como mencionaba anteriormente, nosotros podemos estudiar a las proteínas, o una de las formas de estudiar a las proteínas es en función de niveles de organización, si se quiere llamar de otra forma, a estas estructuras.
tenemos estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿ya? ¿Qué cosas así a grandes rasgos podemos ir mencionando? La estructura primaria, y que lo vamos a ver también más adelante, es como tener una cadena, literalmente, ya es como un collar así que está estirado. Son puros aminoácidos pegados unos con otros, obviamente a través de enlace peptídico, pero nada más que eso. Esto implica además que nuestra proteína hasta el momento es como un papel, es en dos dimensiones. La estructura secundaria de nuestras proteínas implica que esta cadena alargada, plana que tenemos, se va a empezar a enrollar sobre sí misma. Todavía no tiene una estructura muy definida cuando está en estructura secundaria, tiene algunos motivos, se llaman, algunas como formas más identificables que otras, pero sigue siendo nada todavía. Pero ya, como les digo, empezamos a tener un plegamiento, se llama. Este enrollamiento sobre sí mismo se llama plegamiento. Todavía nuestra proteína sigue siendo 2D y si no tiene una forma determinada, nuestra proteína no es funcional. Este concepto es súper importante que lo recuerden. La forma de la proteína determina su función. Si por alguna razón, cuando está adquiriendo la forma, que es un proceso celular relativamente complejo, que se da con ayuda de otras proteínas, ayudan a otras proteínas a formarse, requiere tiempo y requiere de una dinámica bien estricta, porque si la proteína queda mal plegada, queda con una forma mala, no va a funcionar de nada, ¿ya? Mientras más se empieza a enrollar sobre sí misma, mientras más se empieza a plegar la proteína, empieza a adquirir su forma y eso se llama estructura terciaria. Ya cuando tenemos distintas estructuras secundarias que interaccionan, ustedes deben recordar los términos alfa hélice o beta plegada al menos, y existen otras más, que eso sí, esos son los nombres de la estructura secundaria. Cuando estas cosas empiezan a interaccionar, empiezan a enrollarse más todavía, como les digo, adquieren una forma tridimensional. Y esta forma tridimensional va a ser nuestra estructura terciaria de las proteínas, que si es que nuestra proteína solo llega a estructura terciaria, ya es funcional por sí misma. Y como les digo, siempre y cuando esté bien plegada, cuando tenga la forma que debe tener. Existe un nivel un poco más grande que no se dan absolutamente todas las proteínas, pero en algunas sí. Y si es que estas proteínas tienen estructura cuaternaria, necesitan estar en esta conformación para funcionar. No en estructura terciaria, ahí ya no serían funcionales. Como aparece aquí abajo, una estructura cuaternaria es cuando tenemos distintas subunidades que se ensamblan. Es como un Lego, ¿ya? O sea, por ejemplo, aquí vemos que tenemos dos unidades azules, dos unidades grises, y nosotros las podríamos separar, y cada una por separado tendría una estructura terciaria. Sería como una parte de un Lego, como les digo. Pero por sí solo el Lego no tiene forma. Necesitamos unir cada una de las partes para que se vea algo. Lo mismo en este caso, necesitamos ensamblar las subunidades con tal de que nuestra proteína tenga una función o cumpla su función que es la determinada, ¿ya? Y necesitamos de todas. Por ejemplo, si tenemos solo una gris, no funciona. Una gris y una azul, no funciona. Dos azules, no funciona. Y ya entienden la mecánica. Cualquier combinatoria que no sea las cuatro que vemos en esta imagen, no funcionaría, ¿ya? Un poco más de detalle, no tan a cabalidad, lo vamos a ver ahora a continuación para caracterizar un poquitito más cada una de estas. Bueno, visto desde otra forma, ya más o menos lo mismo que teníamos antes. La estructura primaria de la proteína se va a llamar también una cadena polipeptídica, que van a ser todos los aminoácidos pegados unos con los otros mediante enlaces peptídicos, ¿ya? Importante, los enlaces peptídicos, que solo se forman en la estructura primaria de la proteína. En el resto de las estructuras evidentemente están, porque es la base, pero no se van a volver a formar. Eso es lo importante. En cuanto a la estructura secundaria, que como ya les decía antes, tiene distintas topologías o distintas formas, si queremos, las más clásicas y las que aparecen aquí, alfa hélice y hoja beta plegada, van a estar estabilizadas principalmente por puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno, bueno, como les decía, esta cadena que teníamos anteriormente va a empezar a enrollarse. Y el enrollarse va a acercar los distintos átomos que conformen a los aminoácidos. Y los puentes de hidrógeno requieren, como ya vimos también la semana pasada, átomos de hidrógeno, en primer lado,
por eso se llama puente de hidrógeno, y por otro lado, un oxígeno, un nitrógeno o un azufre, ¿ya? Si bien recuerdo un azufre, pero al menos un oxígeno o un nitrógeno. Como se van a empezar a acercar los átomos, se van a formar y de manera espontánea. Recuerden eso que yo les decía también la semana pasada. Los puentes de hidrógeno se forman solos. Acercas un hidrógeno con uno de los otros dos átomos que les mencionaba y el puente se forma solito. Por lo tanto, no requiere de acción enzimática, pero la desventaja es que son súper débiles. O sea, literalmente subes un poco la temperatura o la proteína se mueve un poco y fue bueno el puente de hidrógeno, se rompió. ¿Cuál es la ventaja? Por otro lado, aunque sean muy débiles, se forman muchos. Y como se forman demasiados, que se rompa uno o dos de repente, da lo mismo. La estabilización se da por volumen de puente de hidrógeno, no por fuerza intermolecular. ¿Ya? Luego seguimos avanzando en nuestra estructura proteica y tenemos la estructura terciaria donde, insisto, no se van a seguir formando enlaces peptídicos, pero sí otro tipo de enlaces. Y aquí van a haber varios, que los vamos a estudiar después. Y por último, nuestra estructura cuaternaria, que sería unir varias estructuras terciarias, también estabilizadas por distintos enlaces o interacciones, mejor dicho, que vamos a ver también cuando lleguemos a eso. Ahora sí, la estructura primaria, habíamos dicho, es una cadena, es plana, es en dos dimensiones de muchos aminoácidos, como aparece en este caso, pues lisina, con serina, con glicina, con alanina, con bla, 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 que puede ser más o menos larga, dependiendo de finalmente qué tan grande va a ser nuestra proteína, pero es eso, puros aminoácidos pegados unos tras otros en forma de cadena, lineal, plano, mediante enlaces peptídicos. El enlace peptídico nosotros lo vemos aquí, tenemos el nitrógeno unido a un carbono. Si no lo pueden ver, no importa, después en química van a conocer estas notaciones de rayas, no importa que no lo vean, pero aquí vemos entonces los puentes, perdón, los enlaces peptídicos, ¿ya? La diferencia entre un péptido y una proteína no se da por la estructura, ¿ya? Un péptido es más chico que una proteína, básicamente eso. Y chico en el sentido de cuántos aminoácidos lo conforman. Ahora, el número exacto lamentablemente no lo sé y de hecho no es algo que esté plenamente establecido. O sea, yo no puedo decir ya, si tiene 50, ponte tú aminoácidos, un péptido, si tiene 51 es proteína, no, no es tan así. Pero más o menos podría decirse eso. Igual las proteínas por lo general son gigantes, o sea, tienen varios cientos de, o miles incluso, de residuos aminoácidos. ¿Ya? En cuanto a la estructura secundaria, ahora, como les mencionaba antes, vamos a... ¿Me quieres decir algo? ¿Me quieres preguntar algo? Profe, ¿Sí? en la diapositiva anterior, ¿por qué el oxígeno tiene doble enlace? No, no hay doble enlace aquí. En este, ¿Y por qué tiene doble puente? no, No, tampoco. en el No. azul. ¿El azul? Sí, Sí, ese. eso es normal. Eso es una función química que se llama carboxilo. Y es normal que sea así. Acá abajo hay un carbono que está unido con dos enlaces al oxígeno, con otro enlace al nitrógeno y con otro enlace acá a otro carbono. Por lo tanto, tiene 4 enlaces como tienen que tener todos los carbonos. Eso está bien, es normal. Ah, ya, gracias. Ok. Entonces, en estructura secundaria, acá vemos la comparación. En la parte de arriba tenemos nuestra estructura primaria, como les decía, cada pelota de estas es un aminoácido, cada raya va a ser el enlace peptídico, y vemos la estructura secundaria. Cuando esta cadena, este fideo largo que tenemos ahí sin plegar, sin nada, de aminoácidos pegados unos con otros, esta estructura primaria empieza a enrollarse sobre sí misma, comienza a adquirir ciertas topologías, ciertas formas, entre comillas, pero no alcanzan a ser una forma como tal, ¿ya? Las más conocidas, que ustedes yo supongo ya al menos han escuchado en algún momento, son las dos que aparecen aquí. Alfa hélice, que como deducirán, el nombre lo dice, es una hélice, ya es una espiral, y hoja beta plegada, donde aquí vamos a tener aminoácidos que empiezan a ser como un zigzag, ¿ya? Y ese zigzag se estabiliza de alguna forma
con el zigzag de al frente. Y aquí importante, lo que les decía anteriormente. La estabilización se da por puentes de hidrógeno. Aquí empiezan a aparecer muchos, pero realmente muchísimos puentes de hidrógeno que se dan solos. O sea, el solo hecho de que esta parte del aminoácido acá arriba, que tiene un hidrógeno, quede justo mirando a un oxígeno del aminoácido que está acá abajo, solo ese hecho es suficiente para que el puente de hidrógeno solito aparezca. El puente de hidrógeno es súper débil, ya les había dicho. No es un enlace, es con cueva una interacción intermolecular, así súper rasca, y que se va a romper eventualmente. O, mejor dicho, si hubiera uno o dos, o ya no sé, 50, 100, así pocos, se romperían. Pero el hecho de que se formen tantos puentes de hidrógeno hace el efecto que les mencionaba anteriormente, un efecto de fuerza colectiva, ¿ya? Como si todos estos estuvieran aportando un granito de arena con tal de todo ser fuerte, ¿ya? E incluso si de repente se llega a romper alguno, porque puede pasar, da lo mismo, porque va a haber otros que lo van a estar apoyando, ¿ya? Apoyando a que nuestra estructura no se desestabilice, no pierda esta topología de alfa hélice u hoja beta plegada. Existen otras, no me acuerdo si las puse, no las puse. Existen otras topologías, ya no solo alfa hélice y hoja beta plegada. Existe algo que se llama random coil, que básicamente es como tener un pedazo de sin forma. Random coil significa como cualquier cosa. Y existen otras que se llaman giros beta, que es cuando tenemos aquí, va a llegar un momento en donde esto tiene que dar una vueltita. Eso se va a llamar giro beta, ¿ya? Que tiene una topología un poco distinta, pero la podemos estudiar después. ¿Ya? Sí, eso dejemos hasta aquí con estructura secundaria. Ahora, por otro lado, en cuanto a estructura terciaria, vamos a tener que las distintas, bueno, como vemos aquí, las distintas regiones de una proteína, una parte puede ser hoja beta, otra parte puede ser alfa hélice, otra va a ser giro, otra va a ser random, y vamos a tener distintas partes así que se van a ir formando, ¿ya? ¿Y eso de qué va a depender? De los aminoácidos que estén formando esa parte de nuestra proteína, ¿ya? Aquí la estructura y la forma tridimensional que tengan nuestras proteínas va a depender de su estructura primaria. Finalmente, los aminoácidos y la secuencia en que estén determinan la forma ya en 3 dimensiones y más grande que va a tener nuestra proteína cuando ya lleguemos a ese nivel de organización, ¿ya? Otra cosa también que es súper importante, aquí dependen mucho los radicales, como veíamos al inicio, ¿ya? Si, por ejemplo, los radicales aquí que se enfrenten, ninguno tiene hidrógeno, no se va a formar un puente de hidrógeno, ¿ya? O si justo tenemos dos radicales que ambos son negativos, es súper probable que esto se repela y no se forme nada, ¿ya? Así que los radicales aquí tienen mucha importancia y por eso se agrupan y por eso se estudian y todo eso. Ahora sí, en cuanto a estructura terciaria, y como decía, de alguna parte de la proteína va a ser alfa hélice, otra hoja beta o el ejemplo que sea, esto va a seguir plegándose, va a seguir como enroscándose o apretándose, como se le quiera mencionar, y van a interaccionar ahora estas distintas partes. Una hoja beta va a interaccionar con una alfa hélice, o dos hojas beta entre sí, un random coil con una alfa hélice, o lo que sea. Vamos a tener una interacción ya a un nivel un poco más superior, una interacción, bueno, se van a seguir dando distintos tipos de interacciones que vamos a analizar en la siguiente diapositiva, pero este nivel de organización, como decía al principio, ya nos aporta una forma en 3 dimensiones, y por lo tanto, si esta forma además está bien plegada, nos otorga una funcionalidad a la proteína, ¿ya? Aquí ya sí podemos hablar de una proteína propiamente tal, hecha y derecha. Vemos dos imágenes acá. Y básicamente en la estructura terciaria podemos hacer diferenciación en cómo va a ser nuestra estructura en 3 dimensiones. Tenemos algunas proteínas que son así como palos largos y tenemos proteínas que son así como más redondeadas, si queremos decirlo redondeadas, porque pueden ser como tubos o lo que sea, ¿ya? Pero tenemos dos clasificaciones. ¿Saben ustedes cómo se llaman ambas clasificaciones de proteínas? Les voy soplando todavía un poquitito más. A ver, Javiera, ¿qué me ibas a decir? Que no sé cómo se llama. Ya.
Las proteínas de la izquierda, esta de acá, esto tienen forma de fibrilla. Y estas otras de acá tienen forma de globo. Ya, con esto en consideración, ¿cómo creen que se van a llamar los dos tipos de proteínas? Todavía no. Estas que tienen forma de globo se llaman proteínas globulares. Y las que tienen forma de fibrilla, ¿cómo deberían llamarse entonces? Fibrosas. Fibrilares. En estructura terciaria entonces tenemos esta diferencia en ambos tipos de proteínas. Globulares por un lado, fibrilares por el otro. Ahora, ¿dónde creen ustedes que podemos encontrar primero proteínas fibrilares? ¿O formando parte de qué? Recuerden, En los tejidos musculares. Puede ser. sí, bien, ahí si lo queremos ver a nivel un poco más grande, más macro, como sistémico, súper. Todas las fibras, de hecho se llaman así, fibras musculares están compuestas por proteínas de este tipo, así bien alargadas, que promueven la contracción, que se muevan mucho, que podáis sacar bíceps y todo el cuento, ya. Eso se da porque tenemos proteínas de este tipo. Perfecto. Ahora si lo queremos analizar ya un poquitito más micro, adentro de una célula, ¿en qué lugar de la célula nosotros podemos encontrar proteínas de este tipo fibrilar? Tienen la chunte, si no pasa nada si se equivoca. Puede ser en el citoesqueleto de la célula o en el núcleo. Perfecto. El citoesqueleto está conformado enteramente por proteínas fibrilares. Los microtúbulos, los filamentos intermedios, actina, miosina, todo eso son puras proteínas fibrilares. Súper bien. Perdón, llegó mi gato. Por otro lado, ¿dónde nosotros vamos a encontrar o qué funciones podrían tener ahora las proteínas globulares? En la sangre, yo creo. ¿Ya? Sí. La sangre lleva un montón de enzimas, proteínas en general, la albúmina, por ejemplo, la hemoglobina, etcétera, etcétera. Todas esas son proteínas globulares. Ahora, si nosotros hacemos lo mismo, el ejemplo de dar el contexto un poco más micro, más celular, más que tan sistémico o de órganos, lo que sea, vamos a encontrar proteínas globulares en el citoplasma, formando parte de todas las enzimas que existen adentro de una célula. En la membrana vamos a encontrar las proteínas que son transportadores, por ejemplo, que tienen que tener una forma más grande y más globular, finalmente, así con una forma tridimensional más gorda, con tal de que pasen cosas, por ejemplo, en los transportadores, y así, ¿ya? Y obviamente también algunas que en la misma membrana que tienen una función estructural, no hacen nada más que dar sostén, por ejemplo, a la membrana. Pero sí, chicos, muy bien. Ahora bien, ¿cómo se va a estabilizar esta forma? Porque si nosotros le damos una forma, pero no le damos nada con que aguantarse, como en el caso anterior, que eran un montón de puentes de hidrógeno lo que estaba estabilizando nuestra estructura secundaria, acá también tiene que haber algo que nos estabilice. Y ya les había dicho anteriormente, ¿cómo se llaman? Eh, los enlaces peptídicos, que son los más fuertes y los que no se van a poder romper fácilmente, solo se forman en la estructura primaria. Acá evidentemente están, porque la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria está formada por una cadena polipeptídica que se está enrollando. Entonces los enlaces están, pero no se vuelven a formar nuevos enlaces cuando ya subimos de categoría, si lo queremos decir así. En el caso anterior teníamos que la estabilización se daba por puentes de hidrógeno, ya un montón de puentes de hidrógeno que se daban de manera espontánea, que solo por el hecho de enfrentar un hidrógeno a un oxígeno o bien a un nitrógeno, por ejemplo, se formaban ahí. En este caso,
también vamos a tener puentes de hidrógeno. Pensemos en la lógica de lo que está pasando. Tenemos que nuestra proteína sigue enroscándose, sigue enrollándose, entonces los aminoácidos se van a ir apretando, ¿ya? Se van a ir apretando mucho unos con los otros. Por lo tanto, la probabilidad de que se generen nuevas interacciones, y eso es importante, no son enlaces, son interacciones también súper débiles, parecidas en cuanto a estabilidad a los puentes de hidrógeno, ¿ya? Así como muy rasca, como les decía. Pero es el mismo efecto. Todas estas interacciones, que por el hecho de estar todos los átomos más cercanos de otros se van a ver favorecidas, tienen el mismo efecto de la unión hacia la fuerza. Muchas interacciones van a ir cada una sumando un poquitito con tal de no desestabilizarse. Por ejemplo, ¿cuáles van a existir? Aquí tenemos el ejemplo, en primer lugar, de los puentes de hidrógeno, que van a seguir formándose y que, como les digo, no requieren de nadie que los haga, simplemente por tener un hidrógeno y otra cosa, como en este caso un oxígeno, se van a ir formando, ¿ya? Tenemos esta que tenemos acá que se llama interacción electrostática, puente salino también se le llama, o atracción electrostática, cualquiera de esos nombres es exactamente lo mismo, que es este efecto de imán que yo les decía anteriormente, donde un aminoácido o un radical de un aminoácido con carga negativa, por ejemplo, se acerca a uno que tiene carga positiva, ¿ya? Por eso entonces es importante conocer cómo son los aminoácidos para saber qué cosa se va a formar. Si fuera el caso contrario, por ejemplo, si tuviésemos dos cargas iguales, nada de esto pasaría. Obviamente tendrían la tendencia, ¿sí?, a arrancar unos de otros. Otro también muy importante son los puentes disulfuro. Eso se da cuando tenemos dos azufres de los aminoácidos que se enfrentan y generan esta interacción. Los puentes disulfuros son un poquitito más fuertes que todo el resto de lo que estamos analizando acá. No son tan fuertes como un enlace peptídico, claramente, pero sí tienen una fuerza mayor que ayuda a que la estabilidad también sea mucho mayor. Y de hecho son súper importantes en la siguiente estructura, cuaternaria, ¿ya? Y la otra que también se da, y me quiero detener un poquitito más acá, se llaman interacciones hidrofóbicas. Aquí, por ejemplo, aparecen dos aminoácidos hidrofóbicos, que es una tirosina y una fenilalanina, o por otro lado, que son aromáticos, o por otro lado, algunos otros que son hidrofóbicos, pero de cadena larga, sin tener este mono aquí hexagonal. Mencioné, de hecho, cuando hablábamos un poco sobre las características de los radicales y sobre la clasificación también que tenían, que podría ser un impedimento. De hecho, el tener aminoácidos que no puedan interaccionar con el agua. Les mencioné durante esa misma parte que todo está rodeado de agua, que al interior de la célula, el citosol es gran parte agua, y que la célula, ya mencionamos también, tiene un montón de proteínas. El citoplasma tiene las enzimas, el citoesqueleto por dentro, si se quiere decir, de la célula. En la misma membrana hay caleta de proteínas de transporte, señalizadores, etcétera, etcétera. Así que hay un montón de proteínas y que van a estar siempre en contacto con el agua. Por lo tanto, estos residuos hidrofóbicos son un cacho. ¿Cómo van a subsanar este problema? Básicamente lo que hacen es que todos los aminoácidos que son hidrofóbicos se van para la parte de adentro de la proteína, se van hacia el interior. ¿Y qué pasa cuando están tan cerca unos con otros en el interior? Interaccionan con ellos mismos, hidrofóbico con hidrofóbico, y así dejan el agua de lado. Como están adentro de la proteína, no tienen contacto con el agua, tienen contacto con ellos mismos. Y eso genera lo que vemos aquí, estas llamadas interacciones hidrofóbicas, ¿ya? Que, como les digo, son súper importantes porque estabilizan y además ayudan a que se arranquen del agua. No podrían estar en la parte de afuera de la proteína porque esa está en contacto con cualquier cosa líquida. ¿Alguna duda hasta lo que hemos visto ahora? Porque vamos a cambiar un poco de tema. Ok. Ahora vamos a hablar sobre las enzimas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos sobre proteínas, bueno, mencionamos un poquitito sobre proteínas la semana pasada, hablamos sobre algunas de las funciones, ¿ya? Y dijimos que las funciones de las proteínas son súper variadas
si bien casi todas las macromoléculas tienen más de una función, las proteínas son destacadas por esto, hacen de todo. De hecho, las proteínas son las únicas macromoléculas biológicamente activas. Las otras, como que existen, tienen una función, pero que no es determinada realmente por algo que ellas hagan, sino que es por algo que ellas tienen, o algo que ellas son, si se quiere. Pero las proteínas no, son activas biológicamente. Por ejemplo, mencionamos lo del transporte, ya, perfecto. Mencionamos lo de la estructura, en cuanto al citoesqueleto, por ejemplo. Mencionamos que tienen una acción defensiva. Todos los anticuerpos o inmunoglobulinas, que son sinónimos, son proteínas. Por lo tanto, ahí tienen una actividad. Ellas activamente están defendiendo contra patógenos, de distintas formas, obviamente. Eh, Tienen una función de comunicación mediante el uso de distintos agentes proteicos, algunas hormonas, algunas citoquinas, algunas quimoquinas, un montón de cosas que existen, que todas son proteínas. Pueden las células conocer lo que está pasando alrededor o en lugares súper lejanos unos de otros, ¿ya? Y lo que vamos a hablar ahora, las enzimas, ¿ya? Las enzimas son, bueno, todas las enzimas son proteínas, y cumplen una función súper especial que a mí me gustaría que ustedes me mencionen un poco sobre ellas, sobre las enzimas, que son, bueno, ya dijimos que proteínas, pero si conocen algo un poco más allá de eso, qué es lo que van a hacer finalmente y todo esto. Cuéntenme un poco sobre las proteínas, o sea, sobre las enzimas. Creo que las enzimas em, catalizan reacciones químicas en células, como que las células. Sí, eso mismo, perfecto. Con eso ya me dices todo. La función de las enzimas es catalizar, ¿ya? Y Thais me dice que aceleran las reacciones. También tiene que ver con eso. La catálisis de reacciones químicas tiene que ver con la aceleración de reacciones químicas, pero no porque realmente las hagan más rápidas. No ese es el mecanismo. O sea, el resultado sí es eso. El resultado es que las reacciones van más rápido. Sí, de todas formas. Pero no es porque hagan que todo vaya más rápido, sino que lo vamos a ver ahí. Eh, claro, yo no les voy a pasar en profundidad el mecanismo exacto de cómo funciona una enzima. Eso es difícil de saber, ¿ya? Yo, por ejemplo, yo que estudio bioquímica, por si no se acordaban, yo eso lo vi en bioquímica, pero mi bioquímica yo la tengo en tercero de la carrera. Ustedes tienen bioquímica en primero, seguramente, o en segundo, a lo más. Entonces, claro, y obviamente para ustedes la bioquímica en realidad no es algo que sea súper necesario. Tienen que tener algunas nociones y ya, sobre todo de fisiología más que de bioquímica. Entonces, no vamos a ver jamás un mecanismo de acción de enzima, porque es complejo. Yo les digo, yo tuve una unidad completa de enzimología, que era un cacho, era súper difícil. Así que eso no lo vamos a ver. Ya vamos a ver unas cosas mucho más sencillas, que es lo único que a ustedes les interesa y que les sirve en realidad. ¿Ya? Eh, Tiene que ver con la energía. ¿Ya? Antes de meternos en ese rollo, sí explicar un poco de cómo es una enzima. Obviamente no es un cuadrado con unos hoyos como yo la dibujé ahí, pero no pude hacer nada mejor. Pero una enzima ya saben que es una proteína con tridimensionalidad que puede tener estructura terciaria o incluso cuaternaria. Oh, me faltó de hecho hablar sobre la estructura cuaternaria, ahora que lo recuerdo. Pero bueno, ya lo vamos a dejar de lado. Eh, que puede tener estructura terciaria o cuaternaria, ya, o sea, tiene que tener 3 dimensiones, como les digo, y que va a tener distintos sitios, ¿ya? Va a tener un sitio que se llama sitio activo, que es el sitio donde directamente la enzima va a interaccionar con lo que va a reaccionar, con la cosa que quiere hacer que se transforme de sustrato a producto. Y además va a tener otros lugares que se llaman sitios alostéricos. No todas las enzimas los tienen, ¿ya? Pero, o sea, una enzima no puede tener sitio alostérico, puede tener un sitio alostérico, puede tener dos, puede tener tres o varios en general. Pueden ser entonces de cero hasta múltiples. Y estos sitios alostéricos no interaccionan, no entran en contacto con el sustrato o con esta cosa que va a reaccionar. Sirven más que nada para una regulación, para la modulación
de la actividad enzimática. ¿Qué van a hacer? Por ejemplo, podrían hacer de que la enzima funcione mejor, que funcione peor, que la enzima no funcione, que la enzima quede tan mal que tenga que degradarse o destruirse, si se quiere. Distintas acciones van a funcionar estos sitios alostéricos, ¿ya? A lo que nos importa a nosotros ahora es el sitio activo. Probablemente todo esto, es importante que conozcan por ahora los nombres nomás, no el funcionamiento, eso muy probablemente se vea solo en bioquímica y no lo alcancemos a ver ahora, la mecánica, como les digo, los nombres sí es importante, pero la mecánica se vea en bioquímica. Ahora, en cuanto al sitio activo, que es más importante al menos por ahora, esto va a funcionar de la siguiente forma. Vamos a tener nuestra enzima con todas sus partes y todo el cuento, y vamos a tener por otro lado el sustrato. El sustrato es aquello que nosotros queremos transformar en un producto. Sería como el reactivo de la reacción, de una reacción química. La enzima participa en la reacción bioquímica, ¿ya? Que es básicamente lo mismo, pero con una enzima de por medio. Entonces, ¿qué va a hacer? El sustrato va a entrar en contacto con el sitio activo de la enzima. Como les digo, el sitio activo es aquel donde efectivamente está pasando la magia, ¿ya? Y por algún mecanismo que, como les digo, no lo vamos a ver, se transforma en producto. Aquí nosotros vimos un tipo de reacción donde básicamente sería como la ruptura. Tenemos una, no sé, por ejemplo, pensemos en un péptido y queremos romper el enlace peptídico para obtener 2 aminoácidos. Ya, eso es lo que acaba de pasar. Nuestro sustrato podría ser el dipéptido, o sea, aquí en medio tenemos aminoácido para acá y entre medio un enlace peptídico, y nuestra enzima lo rompió, ¿ya? Como les decía antes, un enlace peptídico es sumamente estable, solo no se rompe. Por lo tanto, de hecho, y pasa así, para romper un enlace peptídico necesitamos una enzima. Puede pasar al contrario, por ejemplo, y de hecho también pasa, la misma reacción pero al revés. Podemos tener 2 aminoácidos, que en este caso serían nuestros 2 sustratos, y nuestra enzima podría pegarlos, por ejemplo, para formar un solo producto. O sea, formar la mecánica ahí sería formar un enlace peptídico, ¿ya? Y como yo les había dicho antes, de hecho, no se forman solos, requieren de uso de energía mediante una enzima. Ahora bien, lo más mecánico que nosotros vamos a ver es la relación que tienen las enzimas con la energía. Tampoco vamos a hablar mucho de bioenergética, no estoy muy seguro si lo vamos a llegar a ver durante el curso, pero por ahora no tiene mucho sentido meternos tan en la profunda con eso. Conceptos sí importantes. La célula funciona más que nada como una pila, ¿ya? Una pila que tiene una cantidad de energía determinada y todo el cuento. La diferencia con una pila es que la célula sí se recarga, ¿ya? Sería como una pila recargable, pero que no va a morir jamás. O sea, no se, en teoría podría no acabarse la energía jamás. Eh, la célula gasta mucha energía, pero también va generando mucha energía, ¿ya? Mediante distintos procesos fisiológicos, todo el metabolismo. Pero en general, este gasto y generación de energía se mantiene más o menos estable. Es como cíclico, si lo queremos decir. Por una parte se gasta, pero en la misma cantidad se genera energía. Y las reacciones químicas gastan energía para producirse, por lo general. En el gráfico que nosotros tenemos ahí, se muestra en este eje el gasto energético y en este otro eje cómo va avanzando una reacción, o sea, las distintas etapas que tenemos de una reacción. Y de hecho aquí nosotros vemos una reacción química, una reacción que es la curva celestita, que es una reacción que ocurre sola, espontáneamente, sin ninguna acción enzimática. Y por otro lado vemos también una reacción bioquímica en la curva rosada, que es una reacción donde hay una enzima de por medio. ¿Qué pasaría? Bueno, y vemos aquí todo lo que pasa. Para que cualquier reactivo o sustrato, si es que hablamos de una enzima, pueda transformarse en un producto, tiene que pasar por esta barrera de activación o estado de transición, también se puede llamar, que es básicamente meterle energía a nuestra cosa, a nuestro sistema, a nuestra reacción, para que después esto baje. O sea, tenemos que darle nosotros un input energético, tenemos que darle nosotros un poder para que esto pueda ocurrir. Si analizamos la curva celeste, que es la curva de la reacción química sin la enzima de por medio,
la cantidad de energía que se requiere para que nuestro sustrato o reactivo se transforme en un producto es grande, es súper alta. Necesitamos meterle caleta de energía. Y si bien yo dije que las células tienen energía, que si bien gastan energía, también la van produciendo, este gasto es súper alto, ¿ya? Y por lo tanto, podría pasar de que la célula gaste más energía de la que produce y por lo tanto se quede sin energía y termine muriendo. Eso no ocurre porque tenemos las enzimas de por medio. Pero si no existieran las enzimas, tampoco existirían las células y todo moriría. Las enzimas, por otro lado, hacen esto, bajan la cantidad de energía necesaria para que el sustrato se transforme en producto. Si se dan cuenta, no hacen de que esto, o sea, claro, como decía Thais antes, aceleran las reacciones, pero no de una forma de que todo vaya más rápido, sino que la aceleran porque se requiere menos energía, ¿ya? No hacen de que el reactivo se transforme directamente más rápido, no hacen de que se produzca más producto, o que se genere, mejor dicho, más producto, no modifican nada de eso. Lo único que hacen es modificar lo que pasa acá al medio, que la energía requerida para que haya una transformación química sea menor. Y de esa forma la célula gasta menos energía, de esa forma la célula evita morirse, dicho de otra forma. Y lo último que vamos a ver, los cofactores. Hay algunas enzimas que son un poco más particulares que no trabajan solas, que necesitan de un ayudante. No todas, hay algunas enzimas que por sí solas pueden funcionar, pero estas enzimas que son un poquitito más complejas requieren de un cofactor o una coenzima, cualquiera de esos dos nombres es igual de válido. ¿Ya? Y si es que estamos en presencia o si es que estamos estudiando esta enzima un poco más compleja que les menciono, se va a llamar holoenzima en el caso de que esté con su ayudante, que este ayudante va a ser una coenzima o cofactor, es exactamente lo mismo. Si no tiene a su coenzima o cofactor, esta cosa no va a funcionar. Ejemplos de cofactores o coenzimas, y aquí me quería, o se los menciono en realidad por esto, son algunos metales. Nosotros la vez pasada, o ustedes en realidad, me mencionaron que existen un montón de elementos químicos que son necesarios para la vida. Recuerdo que mencionamos el calcio en el caso de los huesos, que mencionamos también el calcio en movimientos intracelulares, el sodio y el potasio en la transmisión del impulso eléctrico, el cloruro también en frenar este impulso eléctrico, y así, ¿ya? Habían varios. Pero lo importante de esto es que además de todo eso que les estoy diciendo, también hay algunos metales, como aparecen aquí, que son importantes para, para el funcionamiento de esto, algunas enzimas. Como por ejemplo, rescato aquí el magnesio, es importante para el funcionamiento de la exoquinasa, que es una enzima que está implicada en la glucólisis, o sea, en cómo la célula principalmente va a obtener energía de la glucosa, ¿ya? Otra, por ejemplo, que también está ahí es la... Oh, se me fue. Bueno, la anhidrasa carbónica, por ejemplo, requiere de zinc para funcionar. Y la anhidrasa carbónica es importante en la regulación del pH. Si nosotros modificamos un poco nuestro pH, nos vamos al carajo porque nos morimos rápidamente. No sé, y así hay varias, hay varias. Pero las coenzimas o cofactores no solamente vamos a encontrar de carácter aniónico, ya como son estos iones. Podemos encontrar, por ejemplo, algunas vitaminas que lamentablemente no aparecen aquí. Podemos encontrar algunos nucleótidos, como puede ser en la nicotinamida adenina dinucleótido, el NAD se llama ese. O podemos encontrar bueno, distintos tipos de gente. El punto es que recuerden que existen un montón de coenzimas, cofactores y que pueden ser de una naturaleza sumamente amplia, incluyendo a los iones, que es lo que me interesaba para recalcar lo de la semana pasada. Y eso sería todo lo que tenemos por hoy, chicos. ¿Alguna última o últimas dudas antes que terminemos? Perfecto. Lo dejamos hasta aquí entonces. Ya saben, el jueves tenemos nuestra última sesión y eso, ahí vamos a estar conversando. Chao chicos, que estén bien. Adiós. Tengo una duda. Después del,
¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Es la última sesión? ¿O Ah, después del jueves, qué sucede si es nuestra última sesión? sí, después, el jueves es la El última sesión de la nivelación, ¿ya? Solo de nivelación. Luego vamos a tener tutorías, o sea, no sé si vamos, es muy probable que yo me quede como su tutor del semestre completo, ¿ya? Existen esas tutorías que van a partir, en teoría debería ser la segunda semana de abril, podría, y como puede pasar, que partan un poco más tarde. Pero en un principio, a partir de la segunda semana de abril, vamos a empezar a armar grupos por carrera, ahora va a ser diferenciado, no todos juntos como estamos acá, por carrera para tener sesiones semanales, ¿ya? Una vez a la semana, una tutoría que va a ser como un reforzamiento de lo que estén viendo en clase. Y eso va a ser por todo el semestre. Probablemente sea yo. Esa Sí, dime. tutoría, perdón por No, interrumpirte, no, dale, dale. la tutoría va a ser por Zoom, ¿cierto? Sí, pues, sí, o alguna plataforma afín, pero cualquier cosa online, porque no hay Y presencialidad por todavía. ejemplo, si tenemos así como una duda y no te la podemos hacer el día de la tutoría, ¿te podemos hablar Sí, antes? O sí, sí. Sí, chicos, miren, en cuanto a eso, yo no sé cómo funcionarán los otros tutores, pero en general es más o menos igual. Yo estoy disponible todo el rato para que me hagan cualquier pregunta, ya incluso ahora que no estamos con tutoría, estamos con nivelación, pero ya están con clases, si tienen alguna duda que no entienden, me preguntan directamente por interno o en el grupo que tenemos, háganlo, ya yo estoy aquí para ayudarlos. Y obviamente después cuando ya estamos en rodaje, con mayor razón, ahí ya van a estar con clases, con un montón de clases y todo el cuento, me pueden preguntar. Puede que yo no les conteste el tiro, sí, obviamente igual tengo otras cosas que hacer, voy a estar con otros grupos quizá y todo eso, pero apenas pueda yo les voy a contestar, ¿ya? Estas tutorías, Perdón, no te entendí absolutamente nada. estas tutorías, ¿por cuánto tiempo van a hacer? ¿Cuánto va a durar? Las tutorías duran todo el semestre. La nivelación termina el jueves. O sea, en otras palabras, desde abril para adelante, desde la segunda semana de abril para adelante, sería hasta final de semestre, hasta que tengan su examen, si es que tienen examen en la materia. Ya, muchas gracias. Ok. Y bueno, lo último, como les decía, es probable que me quede yo con ustedes en las sesiones de tutoría por el semestre, porque yo estoy haciéndoles la nivelación. Pero hay una posibilidad también, no sé, por choques de horario, porque, no sé, pues porque hay un grupo un poco más grande de tutores, lo que sea, que nos cambien. La metodología probablemente sea igual, si todos los chicos trabajamos más o menos parecidos y queremos ayudarlos, ¿no? Pero eso, es muy probable que me quede yo y una pequeña probabilidad que me cambie. Pero eso sería entonces, chicos. Si no tienen ninguna otra duda, entonces lo dejamos hasta aquí y quedamos hasta el, ¿cuándo era? Jueves, si no me equivoco. Sí, hoy es martes, sí, el jueves, a la misma hora. Eso, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias. chao.